Retomaremos algunos cabos sueltos del capítulo anterior, y hoy veremos cuál es el gran plan de Satanás, aquello que su mente maestra ha trazado a lo largo de la historia, el gran engaño de Satanás, aquello en lo que ha estado trabajando meticulosamente por siglos que arrastrará al mundo. Recordaremos el juego de cartas del nuevo orden mundial Illuminati que salió en la década de los 90. Veamos piezas del tablero del diablo, piezas que él ha colocado estratégicamente con un propósito: el reescribir la historia a tal punto que piezas como la Iglesia Católica haya tenido un lavado de imagen en las últimas décadas, además de llevar a la gente a perder de vista la realidad de la historia bíblica. En este contexto, Ron Wyatt, arqueólogo aficionado adventista del séptimo día, descubrió muchos artefactos, incluida el Arca de Noé y el Arca de la Alianza, el cual Satanás ha tratado de obtener por siglos. Ron hizo todos estos descubrimientos usando las sagradas escrituras y el espíritu de profecía. Descubrió cosas que han sido enterradas por muchos arqueólogos, pero fallaron. Un proyector de terremotos. A septiembre se le llama el mes de los terremotos en México. Da la coincidencia de 3 grandes terremotos en 19 de septiembre, pero en diferentes años. Esto obviamente está relacionado con el proyecto HAARP de la manipulación climática. Mencionaremos el tratado internacional en los 70s que se firmó contra armas geofísicas. Ahora, aquí está 2020 resumido en 2 cartas: la reducción de la población y epidemia, con cuarentena incluida. ¿El calentamiento global es un plan maestro? Bueno, pues 70% de la contaminación es producida por las grandes empresas y multinacionales. Los mercaderes de la tierra de Apocalipsis, que son las sociedades secretas, crean la contaminación y después responsabilizan a la gente promedio. Destruyen la tierra con sus industrias y armas geofísicas, y luego ellos mismos venden la solución, una de sus múltiples formas de también manipular el mercado. Sabemos que el Rey del Norte, la Iglesia Católica y Estados Unidos plantará su palacio, la Santa Sede, en el Monte del Templo, según Daniel 11:45. Desde aquí Moisés vio la tierra prometida Montenegro, antes de morir, Jordania, sabiendo que nunca entraría en ella. Esto es lo que Moisés vio, la tierra prometida. Si Satanás ejecuta un cumplimiento parcial de Ezequiel 38 y 39 con Gog y Magog para llamar la atención al sionismo, es porque le interesa cumplir falsamente el capítulo 40. El capítulo 40 es la visión del tercer templo para los judíos. Ellos creen que esto se va a cumplir y de hecho ya están trabajando para que suceda. Vimos en los primeros episodios cómo familias poderosas como los Rothschild y Rockefeller eran de origen judío-alemán, apoyaban el sionismo, trabajaban en sociedades secretas, apoyaron en el derrocamiento de los zares rusos, especialmente en el contexto del interés de Roma por Rusia. Recordemos que la masonería sabe del Arca del Pacto, esto lo demostramos en los primeros episodios. Además están interesados en el misticismo del Templo de Salomón, razón por la cual colaboran con Roma en el proyecto de un nuevo templo. Recordemos que la orden de los caballeros del Templo de Salomón, o templarios, derivó en los masones. Estos templarios trabajaron hace casi 1000 años en llevar a Roma a Jerusalén y en obtener el Arca del Pacto, pero fallaron. Recordemos el juego de cartas Illuminati. Este nos muestra que el arca, los templarios y los sabios de Sion son importantes. Esto especialmente relacionado al movimiento sionista que cada vez cobra más fuerza. También vemos que Israel tiene parte en los planes Illuminati, además de que vemos cartas como el Mesías o el Anticristo, con una pinta muy judía.
Recordemos de episodios anteriores que fue un 15 de agosto de 1871, hace más de 145 años, cuando Albert Pike, un capitán del ejército de los Estados Unidos y masón grado 33, envió una curiosa carta al político italiano Giuseppe Mazzini. En la carta, recordemos, nos habla de: en la Primera Guerra Mundial, los Illuminati deben derrocar el poder de los zares de Rusia y plantar el comunismo. Ya mostramos que los jesuitas estuvieron detrás de esto. En la Segunda Guerra Mundial deben usar diferentes estrategias, las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Hacer que el sionismo político sea lo suficientemente fuerte para crear un estado soberano de Israel en Palestina. La preparación para el cataclismo social final. De aquí que el sionismo es importantísimo, pues detrás de esto están los masones, jesuitas y Satanás. Todo esto prepara para el camino al final. Y la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón, y es una guerra en partes. Los agentes de los Illuminati generarían problemas entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico, y se destruirán mutuamente. Desataremos a los nihilistas y los ateístas y provocaremos un cataclismo social. Y esto dará lugar a la revelación de la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Todo el plan sionista terminará en la manifestación pura de la doctrina de Lucifer. La Tercera Guerra Mundial empezó en 2001 y se ha librado en partes y en diferentes frentes. El sionismo, el terrorismo, la economía, los ateos y movimientos de género actuales. La guerra Rusia-Ucrania. Tan cierto es esto que el mismo Papa ha dicho que estamos en la Tercera Guerra Mundial. La Biblia nos dice que esta guerra por partes es el camino al Armagedón. Ellen White escribió: un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Actualmente, las mezquitas árabes ocupan el lugar del templo. ¿Cómo es que serán quitadas de allí? Las sociedades secretas están trabajando en ello. אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Que el enemigo pagará un precio sin precedentes, ha dicho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pero es seguro que el cataclismo Illuminati quitará estas estructuras para dar paso al tercer templo. Actualmente los judíos tienen listo mobiliario para el nuevo templo. Todo listo para entrar en servicio. Utensilios, muebles sagrados, levitas, sacrificios, planos de construcción y materiales.
El templo, una vez reconstruido, se consagra según la Biblia, con el sacrificio y las cenizas de una vaca roja. Los judíos tienen casi 20 años buscándola. De pronto, en 2022, Estados Unidos hizo un envío de 5 vacas rojas a Israel, lo cual señala que todo se aproxima. Incluso el mundo evangélico lo ha reconocido como una señal. Ellen White escribió: también vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada, y que Satanás está haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora. Esto está en Primeros Escritos, el tiempo de reunión. Muchos usan esto para desprestigiar a Ellen White y decir que es falsa profeta, pues no solo Jerusalén se reconstruyó, sino que incluso se formó un Estado de Israel. Deberíamos tomar en cuenta que Jerusalén ya era una ciudad en el tiempo que ella escribió esto. Por tanto, no se refiere a que Jerusalén siempre estaría en ruinas. Muchos también dicen que esta cita alude a que no habrá un tercer templo. ¿Es esto verdad? Bueno, hablemos del contexto. Primero, las profecías de la grandeza judía dependían de su fidelidad al pacto. Su desobediencia, las profecías incumplidas se cumplirán en el Israel verdadero, como se expone en el Nuevo Testamento. Del movimiento de 1840 a 1850 para crear un estado judío, Ellen White declaró que no era cumplimiento profético, sino satánico, y los adventistas no debían involucrarse, y vemos cuánta razón tenía. Los adventistas querían ir a predicar y a buscar evidencias arqueológicas para probarle a los judíos que Jesús existió y que creyeran en él. Ellen White dijo que no convenía. La obra de ese momento requería los esfuerzos en donde estaban, y el involucrarse en ese movimiento sionista perjudicaría la causa adventista. Por eso Dios no le dio a nadie la obra de ir a predicar ni buscar evidencias en ese momento. Esta profecía se cumpliría como sigue. Actualmente, Jerusalén está incompleta. No tiene templo, así que la vieja Jerusalén no ha sido reconstruida. Después serán quitadas las mezquitas y se edificará el templo judío. Pero el costo de reconstruir el templo será la parcial destrucción de la ciudad por el conflicto bélico. Así que Jerusalén no estará construida totalmente. Cuando el templo entre en función, al poco tiempo será tomado por el rey del norte, así que no será reconstruida ni tendrá el poder que los judíos esperaban como en el Antiguo Testamento. Recordemos que Urias Smith en 1860 escribió sobre cómo el Papa movería su trono a Jerusalén. El Papa estaba interesado en eso hace 160 años. Bueno, Segunda de Tesalonicenses 2 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Esto se refiere a la apostasía omega en la iglesia adventista, que de paso ya está aquí. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en él, sobre el santuario de Dios. Se sienta en el templo y por encima del santuario, escondido en la cueva de Sedequías, donde está oculta el arca del pacto. El anticristo se sentará por encima del santuario y del trono de Dios, que es el arca del pacto. Sumado a esto, volverá a intentar sacarla como hace 1000 años los templarios, pero Dios no lo permitirá. Aquí debo advertir que la Biblia nos spoileó el final de este hombre de pecado que se sienta en el templo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Respecto al rapto secreto,
vamos a verlo rápidamente. ¿Es su esposa llegará a descubrir? Son tiempos modernos, todo el mundo lo hace. ¿A dónde fue mi conductor cristiano? Mi piadoso esposo desapareció. El bebé que elegí para bautizar desapareció. Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shauna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos. Vamos a verlo rápidamente. La mayoría de cristianos evangélicos creen esta doctrina. Primero que nada, en 1800 años de historia, los cristianos jamás creyeron en un rapto. Esta doctrina, de hace un siglo y medio aproximadamente, es de origen jesuita. Y esta no solo es una doctrina nueva, sino es una herejía. Apocalipsis 1:7. Cuando Jesús regrese, todo ojo le verá. Mateo 24:27. Su regreso será como un relámpago que cruza el cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Será un evento audible, los muertos justos serán resucitados, y junto con los vivos justos serán tomados al cielo. Primera de Corintios 15 del 51 al 54. Dios vestirá a su pueblo de inmortalidad. Mateo 16:27. Su retorno será un evento glorioso. Él viene con su galardón. Apocalipsis 6:14 al 17. Los malos injustos temen su venida y claman a las rocas que caigan sobre ellos. Mateo 13:37 al 43. Los malvados son echados fuera de su reino por medio de fuego y los justos son salvados por toda la eternidad. Isaías 25:9. Los justos se maravillan por verlo venir. Ellos exclaman llenos de gozo: ¡He aquí, este es nuestro Dios! Apocalipsis 19 del 11 al 16. Como Rey de Reyes dirigiendo las huestes celestiales, Él regresa como Señor triunfante. Tito 2:13. Su venida es llamada la bendita esperanza de una raza humana perdida. Apocalipsis 22:11 al 12 y 17:20. Es la invitación final de Jesús a estar preparados para su pronto regreso. ¿No está viniendo Jesús secretamente? No lo dice la Biblia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, pues este texto se refiere al juicio investigador de los vivos, donde se decide cada caso de los llamados cristianos y se separa el trigo de la cizaña, a los justos de los injustos. Este es el último proceso del juicio antes de la venida de Jesús. Y hay que anotar que el rapto pretribulación es falso. El arrebatamiento se da después de la tribulación. Ahora, muchos cristianos recientemente, con el aumento del fenómeno ovni espiritista, dicen que cuando sean arrebatados, los incrédulos lo atribuirán a aliens. Tristemente, si llega a haber un arrebatamiento, será obra de Satanás y efectivamente lo hará mediante el fenómeno ovni. Imagínense la magnitud del engaño cuando gente empiece a desaparecer y se atribuya al rapto y los fenómenos y manifestaciones ovnis sean mayores. ¿Cuál será la reacción de la humanidad? Ahora, los judíos construirán el tercer templo, esperando la aparición del Mesías. Hay muchos evangélicos y protestantes que apoyan esta causa, esperando la restauración de Israel y el milenio de paz cuando venga Cristo. También muchos cristianos creen actualmente que el anticristo se sentará en el tercer templo. Ambos tienen razón. Sí y no. Satanás matará dos pájaros de un tiro y engañará a ambos. El Papa, como el hombre de pecado, el anticristo, se sentará en Jerusalén. Pero Satanás, el anticristo por excelencia, falsificará la venida de Jesús y engañará a todos haciéndose pasar por el Mesías. Recordemos estas cartas: Yacatisma, motociclistas espaciales del infierno. Parece una contradicción, pero la Biblia nos dice que los demonios son potestades en los lugares celestes sobre nuestras cabezas. La carta recita: vienen en sus choppers estelares desde Orión. ¿De Orión? De ahí viene Jesús. Orión es la puerta dimensional al cielo. De ahí cayeron Satanás y sus ángeles. Además de que las malas vibras de estos motociclistas han empezado a agitar la tierra de su eje. ¿Malas vibras? ¿Como el espiritismo de la nueva era?
Solo concluimos que estos visitantes de Orión son infernales y son los que aparecen en la iglesia de América Media para engañar al mundo. Unos fragmentos del conflicto de los siglos, capítulo 37 y 40, nos describen este momento. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Recordemos puertas dimensionales, esos visitantes de otros mundos. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenecen al Redentor del mundo. Notemos aquí cómo no es solo un engaño, sino que hay múltiples apariciones de entes, de estos alienígenas, de estos espíritus, de este poder espiritista que dicen ser Cristo. Y estos harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las sagradas escrituras. Son estos los engaños antes del engaño. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis, que son cabello blanco, ojos como de fuego, vestidos de blanco con cinturón de oro. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. O sea que va a haber enviados con la luz de la verdad unos ángeles, visitantes de otros mundos, o seres sobrenaturales, angelicales, santos. Todos esos milagros y apariciones de la Virgen, todo eso va a preceder esto. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en este sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Tenemos esas cartas, el Mesías y el Anticristo. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren: he aquí está en el desierto, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así también será la venida del Hijo del Hombre. No se puede remediar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. A merced de los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, que es el Rey del Norte, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. ¿Quién es él? ¿Por qué están buscándolo? Él es el eslabón, el origen de todo. En nuestra observación, él es el mayor factor común en los humanos con fuertes cantidades de esta aura. ¿Quién es? Jesús. Recordemos esta carta. La Iglesia de América Media, una iglesia cristiana unida al espiritismo mediante el fenómeno ovni. Esa carta debía ser América Media, porque la profecía nos dice que será Estados Unidos el país importante en este suceso. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia, la católica, es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Con el tercer templo la gente creerá que se cumple, que la casa de Dios será casa de oración para todas las naciones, y esperarán el comienzo de ese milenio. En el mundo adventista se tiene una falsa confianza de los miembros respecto a este asunto. Creen que no caerán en este gran engaño porque Satanás tocará el suelo y en su segunda venida Jesús no lo hará. Además se creen que podrán discernir fácilmente los engaños de Satanás. Estos olvidan que Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros y ya ha planeado la falsificación de la segunda venida y quién sabe cuánto más, porque ya vimos que Elena de White escribió que antes de que Satanás aparezca como Cristo, aparecen entes, sus demonios, estos espíritus, estos alienígenas, haciéndose pasar por Jesús, haciendo un preludio. Quién sabe cuántas falsificaciones tiene planeadas. Además, Satanás tentó a Eva en el Edén y ésta argumentó con el enemigo dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva
y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. El poder de Satanás es tanto que puede generar hipnosis. Eva y Adán no solo fueron engañados, fueron hipnotizados en el Edén, y el mundo será hipnotizado. Por eso Jesús nos dice, si oyes que está en algún lugar, ni siquiera te acerques. Podrías quedar hipnotizado y caer en su trampa por darle pie, por darle una ventaja, como Eva cuando argumentó con Satanás. Cuando leemos de la aparición de un ángel como Gabriel ante Daniel o Juan, vemos que su brillo es tal y su poder que debilita a los profetas y estos caen al suelo o se desmayan. El poder de Satanás, aunque es un ángel caído, es muchísimo y él no se extralimita, pues los ángeles de Dios no hipnotizan a nadie, pero Satanás sí lo hace. Tal será el engaño satánico que aparecerá en muchos lugares de la tierra y todo ojo lo verá y la gran mayoría caerán bajo su engaño. Satanás se unirá a su papa y reinará sobre el mundo desde el templo de Jerusalén, como rey con su sacerdote. Le dará media vuelta a las creencias del mundo y todos se unirán a la obra de la Iglesia Católica. Pero su reino durará breve tiempo, según Apocalipsis 17, y por eso Jerusalén no será reedificada jamás. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana. Es como un Superman, el Mesías solar que todas las religiones del mundo esperan, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón. Los placeres sensuales, las disputas y los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor, Armagedón. Y estas palabras suenan mucho al plan Illuminati de la carta de Albert Pike. Debilitar y distraer los espíritus de los hombres hasta la extenuación, hasta el agotamiento, para presentar la doctrina de Lucifer. Satanás obra a sí mismo en medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor, pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien les aflige. El conflicto por el carácter de Dios. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, y lo vemos en la crisis climática. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones de guerra, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas
y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y aquí vemos cómo la cuestión medioambiental será fundamental en el gran engaño. Por eso tiene mucha importancia que pongan atención en los últimos capítulos de esta serie. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído las calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivos de la misma índole. ¿Estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió Elías: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Y recordemos, Elías tiene un significado especial con el Armagedón, y lo veremos próximamente. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus, y recordemos, puertas dimensionales. Serán visitantes de otros mundos. También apariciones de nuestros seres queridos fallecidos. También aparecerán santos católicos y apóstoles y ángeles, pero una de las mayores manifestaciones será la aparición de la Virgen. Y estos declaran que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y luego afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. La misma política de engaño de Satanás caracteriza la historia de la Iglesia romana. Tenemos esta noticia: el Vaticano alertará de apariciones falsas de la Virgen María a través de un observatorio antifraude. O sea que va a haber apariciones reales. Recordemos que a María le interesa conquistar a Rusia y llevarla a su sagrado corazón. La misma política de engaño de Satanás caracteriza la historia de la Iglesia romana. Ha profesado actuar como representante del cielo mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores. Se los declaró en liga con Satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Otro tanto sucederá ahora. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo, sus castigos climáticos. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad.
Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Sus ministros, que niegan la obligación de observar la ley divina, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Y esto mismo va a pasar en las iglesias adventistas. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugios en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y de sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará para socorrerlos. En aquel tiempo se levantará, o sea, será quitado Miguel. O sea que Jesús dejará de interceder por la humanidad. Lo que cada quien ha sembrado, eso cosechará. Los corazones de los hijos que no volvieron a los padres y de los padres que no volvieron a los hijos serán heridos con maldición. Quienes no se arrepintieron en el gran día de la expiación y pusieron sus pecados sobre el cordero sin mancha, llevarán su propio pecado. Serán cortados del pueblo. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: Vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis: paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora. O sea que había algo que aprender del tiempo, de la hora que viene. Y a los que precavían contra ella, los tildabais de fanáticos y malignos, que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que las de sus feligreses. En la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra porque se perdió la mies del campo, secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderías del desierto. Y los cantores del templo aullarán en aquel día. O sea, que habrá un templo con cantores, es decir, levitas, justo antes de la segunda venida, cuando pase esta plaga. Dice el Señor Jehová: muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, echados serán en silencio. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Pero, ¿cuándo serán estas cosas?